Te damos gracias en esta noche, bendito Dios Todopoderoso, por habernos permitido llegar el día de hoy a esta clase. Gracias por mis hermanos que ya están el día de hoy conectados, por aquellos que todavía están en ese proceso y aquellos que no pudieron asistir el día de hoy, sé con ellos, bendito Dios, tú conoces su corazón. Ayúdanos cada día a aprender más de su palabra, conocer, bendito Dios, también qué es lo que cree la gente en el mundo, para que nosotros podamos llevar esa palabra, ese evangelio a todas aquellas almas que están extraviadas en el pecado. Así como un día nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, ayúdanos a rescatar a aquellos que están perdidos. Te damos gracias en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues esta noche quiero comenzar leyendo un pasaje en la Biblia, precisamente en el libro o la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Colosenses, capítulo 1, versículos, eh, déjame poner los ojos un poco para leer mejor. Capítulo 1, versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Por supuesto que está hablando de Jesucristo y nos habla de un Dios que no se ve. Y Él es la imagen, el reflejo de ese Dios. Y Él es el primogénito. Es una cuestión de rango, de estatura. Él es el comienzo de todo. Dice, y Él es primogénito de toda creación. ¿Por qué? Porque Jesús lleva el primer lugar en todo. Dice, porque en Él, en Jesús, fueron hechas, creadas todas las cosas. Y cuando hablamos de creación, hablamos que Dios hizo, Dios habló y hizo. De la nada a una parte material, física. Y dice que fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Imaginaos, nosotros conocemos las visibles, ¿verdad? Porque podemos reflejarlo por los sentidos. Las invisibles, pues son invisibles, no las conocemos. Sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Y Jesús es antes de todas las cosas y todas las cosas son en Él. En Él subsisten, o sea que Él es la que la mantiene, la que hace capaz que las cosas sigan adelante con vida. Y Él es, ya empieza a hablar acerca del cuerpo de la iglesia. Él es cabeza y es el principio, en ese sentido, el primogénito que vuelva a surgir, que no solamente es el primero en creación, pero es el primero de entre los muertos. Y me parece muy curioso porque lo que estamos viendo en estos días razona en la mente de muchas personas, sobre todo pues al otro lado del mundo, ¿no? Porque también últimamente acá la parte occidental del globo terráqueo, muchas personas se ven involucradas en querer saber qué hay después de la muerte. El mismo deseo de querer saber qué le pasó tal vez a mi mamá, a mi marido, a mi esposa, que murieron, y buscan la manera de cómo conectar con ellos. Y todas estas religiones, pues orientales, tienen maneras de poder trascender, según ellos, ¿no? Entre los cielos y poder contactar con sus seres, o como yo podría decir, con espíritus eh, que están, pues, en esos lugares invisibles. Pero en todo, pero en todo dice que Él tenga la preeminencia. O sea, Él está por encima de todo, como el Todopoderoso.
Y luego habla, pues, por cuanto agradó al Padre que en él habitase, fijaba muy bien, esta palabra es muy clara, muy importante, muy interesante. Agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, lo que es completo, lo que es exacto, lo que es perfecto. Y por medio de él, el único medio que sabemos nosotros, ¿verdad? Él es Jesucristo, el único camino, la única forma para reconciliar con Él mismo todas las cosas. Vamos a ver más adelante, pues, que el budismo tiene que ver con seguir un camino, el camino de en medio, y poder seguir a través de varias astrillas de lo que es la rueda óctuple del budismo. Pero la lectura aquí nos sigue diciendo, ¿no?, que es solamente con Jesús que se puede lograr esa transformación de nuestro ser. Así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, dice que Él es el único que puede hacer la paz. ¿Mediante qué? Mediante la sangre de su cruz. Les recomiendo que lean Colosenses desde una perspectiva, pues, divina, con sabiduría de lo alto, para poder entender. Hay mucho que entender en Colosenses. ¿Por qué? Porque Colosas está, todas esas iglesias estaban en la parte media entre lo que es hacia el occidente del globo terráqueo y hacia el oriente. Colosas estaba, pues, a las orillas de lo que es Turquía. Y sabemos muy bien que Turquía es un país muy, muy interesante, porque es como la entrada y salida a Europa y hacia Asia. Eso dice que ahí, en esta zona, se mezclan todo tipo de religiones, enseñanzas, filosofías, pasan por esos medios, por medio de la comercialización. Y uno de los factores que estaba pasando ahí en Colosa era precisamente la introducción de falsas doctrinas a lo que Pablo había enseñado, estaba siendo distorsionada con todas las formas de pensar que llegaban del Oriente, sobre todo cosas que tienen que ver con, con el conocimiento, la gnosis, el conocer, el adquirir entendimiento. Era clave en toda esa zona. Por eso es que Grecia, pues sabemos que era un país dotado de filósofos y de todo tipo de pensadores que introducían distintas formas de pensar. Y en el hinduismo y en el budismo también encontramos muchas maneras en que estas religiones también proclamaban cosas que se encuentran en la Biblia, pero de una forma distorsionada. Bueno, espero que les guste un poco estos dibujitos. Sabes que dibujos de Buda hay por la parte oriental de nuestro globo terráqueo, miles y miles y miles de estatuas y lugares sagrados a los cuales, pues, se van los budistas a estos lugares, sobre todo para llevar ofrendas, para llevar alabanzas. Introducción. Comienzo con esto, que me pareció curioso. Recuerdo que de niño mi hermano mayor miraba una serie de televisión que me impactó mucho. Se llamaba Kung Fu. Me imagino que casi algunos la conocen, algunos otros no. Pero este Kung Fu fue una serie de televisión de acción, aventuras y artes marciales, protagonizada por un tal David Carradine. La serie seguía las aventuras de Wai Chan Kane, un monje Shaolin
budista. Este señor en la serie de televisión viajaba por el viejo oeste americano, armado únicamente de su entrenamiento espiritual y su habilidad en las artes marciales, mientras buscaba a Danny Kane, su medio hermano. La serie fue impactante para mí porque presentaba la firmeza y la destreza de del monje Kane. La frase que se escuchaba porque él se conectaba con su maestro y el maestro siempre le decía en sus visiones: paciencia, saltamontes, paciencia. Esto me intrigó bastante a mí. Esta fue la primera vez que me impresionó el budismo, la cual me parecía atractivo por la pasividad que mostraba este carácter y sobre todo, ¿verdad? Porque él, a pesar de que era pasivo, podría aplicar las artes marciales, porque él en sus aventuras resolvía un montón de problemas usando las artes marciales. Curioso, ¿no? Porque yo pensé, wow, ¿cómo se puede mezclar la paz interior con tener una destreza de acción de artes marciales? Pero bueno, eso quería nada más simplemente compartirlo con ustedes de lo que yo de niño conocía acerca del budismo. Pero el budismo dice, fijaos, confía en ti mismo, no dependas de nadie, haz que mis enseñanzas sean tu luz, confía en ellas, no dependas de ninguna otras enseñanzas. Esto dijo un tal Buda, el Kalama Suyata. Otro Buda decía: todo este mundo de ilusión no es nada, sino una sombra causada por la mente. No hay mundo fuera de la mente. Para Buda, todo lo definitivo es ilusión. Las cosas no tienen realidad en sí mismas, sino que son como una nieblina de calor. Son dichos del Buda. Shuru Hermano, sostiene que yes, una disculpe, voz. la hermana Ivonne nos comenta que le gustaría ver las imágenes, como está leyendo lo de la introducción. Entonces dice que si podría mover la presentación para que se puedan ver las imágenes. Yo la tengo en mi pantalla, ustedes no la tienen, Sí, no sé si pudiera bajarla un poquito, porque se ven pero como cortadas. se ven como cortadas. Ajá, sí se ven a la mitad las imágenes. Oh, mira, quizás, espérate, quiero ver una cosa. Un segundo. A lo mejor tenemos un problema aquí de- voy a cerrar esto. Tengo tantas cosas aquí metidas. No sé, ¿qué tal? ¿Se ve mejor así? Porque lo que estoy viendo ahora mismo son el texto. ¿Pueden ver el Eh, texto? ¿Pueden no, no se verlo? ve, se ve Ah, que, como, se ve una pantalla donde dice Welcome to Acrobat Reader, Roberto. oh, fíjate, pues sí, me he equivocado. Un segundo. Sí, está Eh, bien. permítame que resuelva ese problema. Es cuestión de llegar a mi... Aquí estoy, bueno, eh, es- pues sí, tiene razón. Lo que pasa es que cuando me diste para compartir, compartí ese texto y no compartí este. Ahora sí, ¿verdad? Sí, es correcto. Ya se pueden Ahora ver. ya se puede ver, sí. Esa es la imagen. Gracias por poner ese sentido de, Sí, gracias, hermana Ivonne. sí, bon, muy bien. Pues mira, aquí están las estatuas de Buda, eh, está la introducción,
de la cual había hablado, acerca de la serie de televisión Kung Fu, y luego los dichos del Buda. Sabes que hay muchos Budas, ¿no? Hubo un Buda aparentemente original, del cual vamos a hablar dentro de poco, que dice que fue el primero, pero no fue el primero, porque antes de él, en su vida, en su camino a la iluminación, tuvo contactos con otros Budas. O sea, Buda no es solamente uno, hay muchos, y los hay. Budas que son muy atletas, Budas que son muy delgaditos y Budas que son muy gordos. Todo eso lo vamos a ver dentro de poco. Entonces, estábamos, creo que, empezando a leer esto. Si uno sostiene que el problema básico de la humanidad es una mente engañada, ¿cómo puede saberse que el budismo en sí mismo es un producto de esa misma mente que está siendo engañada? O sea, que es una paradoja. Por un lado te dice, la mente no existe, pero ¿cómo fue que la mente le dijo que la mente no existía? ¿Me explico? Hace algún tiempo, un artículo de la portada de la revista Times se titulaba La fascinación por el budismo, donde se mencionaba que el famoso actor Steven Seagal, fue declarado la reencarnación de un lama eh, del siglo XV por el jefe del linaje Nyingma del budismo tibetano. También se ha dicho que Richard Gere, el famoso también actor, es un discípulo del famoso Dalai Lama. La meditación budista se ha vuelto muy popular a nivel mundial. El número de budistas se estima alrededor de 150 millones de seguidores, lo que convierte al budismo en la cuarta religión más grande del mundo, detrás del cristianismo, el islam y el hinduismo, respectivamente. El budismo, además de una religión, también se considera una filosofía y disciplina moral que se originó en la India en los siglos sextos y quintos antes de Cristo. Fue fundada por el sabio Siddhartha Gautama, el Buda. Este es el que se considera como el Buda principal. Este es Siddhartha Gautama. Él vivió en los años 563 al 483 antes de Cristo, quien según la leyenda había sido un príncipe hindú antes de abandonar su posición y riquezas para convertirse en un asceta, un solitario, una persona espiritual. Siddhartha vivía confortablemente como un noble con su familia, pero cuando fue consciente del sufrimiento humano, y aquí está la clave, cuando empieza el budismo, hermanos, tiene que ver con el sufrimiento. Al voltear tu vista y ver por todos lados la pobreza, las enfermedades, los dolores, entonces sintió él la necesidad de encontrar algún modo de aliviar ese dolor de la gente. Por lo general, nosotros como humanos nos gusta ser empáticos, ayudar a los demás, sentir piedad. Y en sí viene a ser como una parte de nuestro propio ser humanista. Y a través de disciplinas espirituales estrictas, se convirtió él en un ser iluminado que enseñó a los demás la forma de escapar el sánsara, o sea, el ciclo de sufrimiento. Porque tú sabes, toda esta gente del Oriente, pues, creen en la reencarnación y muerte. Este medio de disciplina espiritual te puede hacer a ti partícipe de escapar de este ciclo de sufrimiento. El Buda desarrolló un sistema de creencias en un momento en que la India estaba inmersa en reformas filosóficas y religiosas significativas. Al inicio, el budismo era una más entre las muchas escuelas de pensamiento que desarrollaron como respuesta
a lo que se percibía como una incapacidad del hinduismo ortodoxo para atender a las necesidades de la gente. Permaneció como una escuela relativamente poco importante hasta el reinado de Asoka el Grande, que adoptó y difundió la creencia no solo en la India, sino también por Asia Central y el sudeste asiático. Este rey Asoka el Grande se compara como Constantino el Grande en Constantinopla, que a raíz de él hizo que todo el reino, el imperio romano, llegase a ser cristiano. Y donde ya pues vimos eso que sucedió en los años 300 después de Cristo, donde el cristianismo perdió su esencia. Pero bueno, la visión central del budismo puede reunirse en 4 frases de uno de sus principales textos sagrados. Y dice estas frases: nuestra mente da forma a nuestra vida. Somos lo que pensamos. El sufrimiento sigue al mal pensamiento, igual que las ruedas de un carro siguen al buey. La alegría sigue al pensamiento puro, igual que una sombra que nunca la abandona. La aflicción proviene del deseo. El miedo proviene del deseo. Quien es libre del deseo no conoce ni la aflicción ni el miedo. El apego a los objetos del deseo trae aflicción. El apego a los objetos del deseo trae miedo. Quien es libre del apego no conoce ni la aflicción ni el miedo. Escapa de todas las cosas difíciles de la vida. El Buda comprendió que el deseo y el apego causan sufrimiento en los seres humanos, debido a su ignorancia de la verdadera naturaleza de la existencia. El hombre sufre. Las personas insisten en los estados permanentes de la vida, resistiéndose al cambio, aferrándose a lo que no conocen y lamentando lo que han perdido, en busca de una forma de vivir sin sufrimiento. Reconoció que la vida es un círculo de cambio continuo. Nada existe, pero que se puede encontrar la paz interior mediante una disciplina espiritual que reconoce la belleza de la brevedad de la vida, a la vez que evite el quedar atrapado por el apego a objetos, personas y situaciones transitorias. ¿Qué podemos estar descubriendo de todo esto? Pues todo muy bien, pero quiero que te empieces a dar cuenta que en medio de una buena actitud de querer traer salvedad al sufrimiento, dándote cuenta que es raíz de tus propios deseos, de tu propio yo, lo que al fin busca es aislarte, ponerte en un estado de que no conviene para los demás, pero sí conviene para ti, porque eres tú el que está buscando esa luz. Y a pesar de que ellos se ven involucrados en comunidades budistas, cada quien se vuelve individualista dentro de una religión comunal. Veamos un poco más del trasfondo histórico. El budismo, el Dharma, el orden eterno, las enseñanzas de Buda, era la fe dominante en la India en los siglos VI y V, cuando una oleada de reformas religiosas y filosóficas barrió el país.
Un académico de apellido Kohler explica: estaba en curso una gran transformación social de la vida agraria al comercio y la fabricación urbanas, poniendo en cuestión los antiguos valores, ideas e instituciones. El hinduismo se basaba en la aceptación de los escritos conocidos como los Vedas, considerados como las emanaciones eternas del universo, escuchados por los sabios en un momento pasado, pero que no habían sido creados por los hombres. Los Vedas eran recibidos y recitados por los sacerdotes hindúes en sánscrito, una lengua que la gente no entendía, y diversos pensadores de la época comenzaron a cuestionar dicha práctica y la validez del sistema de creencias. Diversas escuelas se desarrollaron en ese momento, las cuales la mayoría ya no perduran, algunas aceptando y otras rechazando la autoridad de los Vedas. Las que aceptaron el punto de vista hindú ortodoxo y sus prácticas se conocían como Askita, el que existe, y los que la rechazaban, el Nastika, que significa que no existe. Este es de esta que el pensamiento budista sobrevive, del que no existe. El hinduismo, pues, sostenía que el universo estaba gobernado por un ser supremo conocido como Brahman, que era el propio universo, que era quien había enseñado los Vedas a la humanidad. El objetivo de la vida era vivir de acuerdo al orden divino, tal como estaba establecido, y llevar a cabo el propio Dharma, deber, oficio, con el karma correcto, acción, para finalmente encontrar esa liberación del ciclo de reencarnación y muerte, samsara, momento en que el alma individual lograría la unión con la esencia del alma, el atma, y la paz y la libertad completas. Y en todo eso es que resulta esta persona identificada como el Buda, el Siddhartha Gautama. Según la tradición budista, este Gautama nació en Lumbini, en la actual Nepal, y creció como hijo de un rey. Después de un adivino predijera que llegaría a ser o bien un gran rey o bien un líder espiritual. Su padre lo protegió de todas las duras realidades de la existencia. Vivía aislado en un palacio lleno de lujos. Él se casó, tuvo un hijo y estaba destinado a suceder a su padre como rey. Un día, sin embargo, o según algunas versiones, durante varios días, su cochero lo llevó fuera del recinto del palacio, en el que había pasado sus primeros 29 años, y se encontró con con lo que se conoce como las cuatro escenas: la vejez, la enfermedad, la muerte y la paz de un hombre espiritual solitario, un asceta que lo vio pasar. Con los tres primeros preguntó al cochero: yo también estoy sujeto a eso, ¿no? Y este le respondió que todos se envejecerían, que se ponían enfermos y en un momento u otro finalmente morirían. Siddhartha quedó decepcionado y al comprender que todos los que amaba, todas las cosas preciosas que poseía, se perderían y que también él mismo un día seguiría el mismo destino. Cuando vio a la Zeta, un hombre con la cabeza rapada y una túnica amarilla, sonriente al lado del camino, le preguntó por qué no era como los demás. El asceta le explicó que llevaba una vida pacífica de reflexión, compasión y despego. Poco después de ese encuentro, Siddhartha dejó su riqueza, su posición y su familia para seguir el ejemplo
de este hombre. Primero buscó a un famoso maestro del que aprendió técnicas de meditación, pero eso no lo liberó de las preocupaciones y el sufrimiento. Un segundo maestro le enseñó cómo suprimir sus deseos y suspender la conciencia, pero tampoco era la solución. Al no ser un estado permanente de la mente, intentó vivir igual que otros ascetas, practicando lo que probablemente era la disciplina joinita, que es una práctica hinduista muy estricta, muy estricta. Pero incluso eso no resultó suficiente. Finalmente decidió rechazar las necesidades filosóficas con el ayuno, comiendo solamente un grano de arroz al día, hasta que estuvo tan esquelético que resultaba irreconocible. Según la versión de la leyenda, en ese momento y de manera inesperada cayó a un río y recibió la revelación sobre el camino del medio. En la otra versión, una lechera llamada Sajuta se lo encontró en el bosque cerca de su aldea y le ofreció un poco de leche con arroz, que aceptó, acabando su periodo de ascetismo estricto y vislumbrando la idea del camino del medio. Se sentó, pues, se sentó, se sentó bajo el árbol de Bondi, sobre la hierba, en la aldea cercana a Bodh-Gaya, prometiéndose comprender la mejor forma de vida en el mundo o morir. El Buda comprendió en un destello de iluminación que los seres humanos sufrían porque insistían en la permanencia en un mundo de cambio constante. Las personas mantenían una identidad que llamaban su yo, que no cambiaba. Mantenían sus ropas y las cosas que consideraban suyas, y mantenían relaciones con otros que creían que durarían para siempre, pero nada de eso era cierto. La naturaleza de la vida, toda la vida, era cambio, y la forma de escapar del sufrimiento era reconocerlo y actuar sobre ello. En ese momento pasó a ser el Buda, el despierto o el iluminado, y quedó libre de la ignorancia y la falsa ilusión. Tras haber, tras haber alcanzado la iluminación completa, reconoció la naturaleza interdependiente y temporal de todas las cosas. Se dio cuenta de que podía vivir sin sufrimiento y hacer lo que quisiera. Y así dio su primer sermón en el Parque de los Ciervos, en Sarma, explicando lo que llamó las 4 nobles verdades y el camino óctuple, que conduce a la falsa ilusión y el sufrimiento hacia la iluminación y la felicidad. Sea como sea, la leyenda del viaje y despertar espiritual de Siddhartha pasó a ser bien conocida en las tradiciones orales. Ahora vamos a ver un poco más acerca de estas enseñanzas budistas. Dios, para el budista, la realidad última es una condición de existencia llamada nirvana. Por consiguiente, no existe ningún Dios supremo. Para ellos Jesús es un sabio, quizás un iluminado, cuyas enseñanzas fueron distorsionadas por los mitos cristianos. La salvación para ellos es a través de la meditación y el ritual ocultista para alcanzar la iluminación o la verdadera comprensión y control de la realidad. ¿Qué piensan del hombre? En su verdadera esencia e iluminación, uno con el Buda. Para ellos el pecado es la ignorancia
Satán, una fuerza impersonal dentro de la naturaleza y personifica del mal. La Biblia, generalmente una escritura que contiene enseñanzas verdaderas y falsas. La muerte para ellos es o la reencarnación o el nirvana. El cielo y el infierno son estados temporales de la mente o lugares. Lo que provocó a Siddhartha que la vida era sufrimiento. Se sufría al nacer, igual que la madre, y se sufría a lo largo de la vida, deseando lo que no se tiene, teniendo la pérdida de lo que se tiene, lamentando la pérdida de lo que se tuvo y fácilmente muriendo y perdiendo todo, solo para ser reencarnado y repetir el proceso. Así pues, las enseñanzas del Buda se centran en 4 nobles verdades y la rueda de la vida o el camino último, que forman las bases del pensamiento budista y que permanecen como elemento central en las diversas escuelas budistas. Perdón. Tras alcanzar la iluminación, formuló su creencia sobre la naturaleza de la vida en sus 4 nobles verdades, que son esta. Primero, la vida tiene que ver con sufrimiento, es decir, aceptar que el sufrimiento existe. 2, la causa del sufrimiento es el deseo, ya sea ambiciones egoístas, causadas por querer existir como independiente. 3, el fin del sufrimiento llega con el fin del deseo. Y hay un camino que nos aleja del deseo y del sufrimiento, que es a lo que se le llama el camino óctuple. Entonces, las 4 verdades se denominan nobles por el origen que significa lo mismo, pero también dignas de respeto, dignas de atención. El camino que se hace referencia a la 4ª verdad es el camino óctuple. Y en el budismo vas a encontrar esta referencia a una rueda que sirve como guía y garantiza la eliminación del sufrimiento. En el centro de la rueda, pues, está la ignorancia, el deseo y la hostilidad que la mueve. En el borde de la rueda se sitúan condiciones que provocan el sufrimiento de nacimiento, el cuerpo, mente, conciencia, contacto, sentimiento, sed, avaricia, voluntad. Pero este camino óctuple tiene que ver con estas 8 cosas que se identifican en 3 secciones. Los primeros 3 caminos es la visión, o sea, tener un punto de vista correcto, un designio o propósito correcto, un hablar o una expresión correcta. Al sumergirte en esto te va a dar sabiduría, ver las cosas como son, en constante cambio. Las otras 2, el tener un comportamiento correcto y una forma de vida correcta, pues tiene que ver con una conducta, la purificación de las motivaciones, el hablar y las acciones. Las últimas 3 tienen que ver con tener de parte tuya un esfuerzo correcto, una concentración correcta, una contemplación o meditación autodirigida, es decir, una disciplina mental, adquirir conocimiento para eliminar los malos deseos. Así, las 3 primeras están relacionadas con la sabiduría, las 2 siguientes con la conducta y las 3 últimas con la disciplina mental. Este camino óctuple no se debe ser interpretado como un conjunto de 8 pasos subsecuenciales.
en el que se requiere lograr la perfección en uno antes de avanzar al siguiente. No, más bien, estos 8 componentes del camino han de ser considerados como guías para una vida correcta y deberían ser seguidos de manera más o menos simultánea, porque el objetivo del camino es lograr una vida completamente integrada al máximo nivel. La sabiduría es ver las cosas como son realmente, como procesos interrelacionados y con constante cambio. La conducta, la conducta moral, la conducta moral es la purificación de las motivaciones, el hablar, el discurso, las acciones, deteniendo la entrada de deseos adicionales. La disciplina mental trabaja para conseguir el conocimiento y eliminar los malos hábitos construidos sobre la base de la ignorancia y el deseo pasados. El aceptar las 4 verdades y seguir los preceptos del camino múltiple se logra la liberación de la rueda de la vida, que es una ilusión de existencia, porque tienes que darte cuenta de que tú no existes. Reconociendo que esas condiciones causan sufrimiento, este puede ser evitado siguiendo la disciplina del camino óctuple, de manera que uno ya no es conducido por la ignorancia, el deseo, la aversión, y queda libre de la rueda de samsara de la vida, que la mantiene atado a la reencarnación, el sufrimiento y la muerte continua. El dilema del sufrimiento se ejemplifica en la ley del origen dependiente budista, que afirma que la existencia misma perpetúa el sufrimiento en un círculo vicioso. Sí, la existencia misma, el flujo, siempre no existe de fenómenos, tanto mentales como físicos, causa y efectos correspondientes. Estos efectos resultan en fenómenos no existentes, y estos a su vez causan ignorancia del real estado permanente, el nirvana. Tal ignorancia de la realidad trae más deseos dañinos, que resultan en más sufrimientos, que traen renacimientos karmáticos. Todo esto perpetúa una esclavitud de la existencia individual de la que no hay escape. En la enseñanza del Buda leemos las siguientes declaraciones. Debido a la ignorancia y la codicia, las personas imaginan discriminaciones donde no las hay. Inherentemente, no hay discriminación de lo correcto y lo incorrecto en el comportamiento humano. Pero la gente, debido a su ignorancia, imagina tales distinciones y las juzga como correctas o incorrectas. O sea, hermanos, para ellos no hay cosas malas, no hay cosas buenas. Lo que es malo es bueno y lo que es bueno es malo. Como resultado, se apegan a una existencia engañosa. Por lo tanto, en su propia mente, la que causa los engaños de pena, lamentación, dolor, agonía, que en realidad esas cosas dicen que no existen, todo este mundo la mente. Así que mediante esa disciplina se puede vivir la vida sin estar controlado y sin sufrir por causa del propio apego a las cosas de esta vida, y al morir ya no hay reencarnación, sino que se alcanza la liberación del estado espiritual del nirvana. Ese es el camino del medio que Buda encontró entre el apego esclavizado a las cosas materiales y las relaciones personales y el ascetismo extremo practicado por los janistas de su época. Hermanos, hasta aquí, ¿qué te ha parecido el budismo?
todas estas enseñanzas de Buda, ¿qué contraste puedes tú encontrar en las enseñanzas budistas y las enseñanzas del cristianismo? ¿Qué te parece? ¿Cómo las ves? Porque en medio de esto, hermanos, hay mucha autonegación, mucha autodisciplina, mucho autoentrenamiento, muchos pasos a seguir a través de mucha meditación, de mucha yoga. ¿Qué contrastes ves tú entre el budismo y el cristianismo? Sí, Samuel. Es que como platicábamos antes de la clase, por eso el budismo es muy atractivo y desafortunadamente también perdemos muchos creyentes que están por el mismo contraste. Por ejemplo, el budismo en este caso se basa por la negación, que dice Jesucristo que no se niegue a sí mismo no es digno de mí. Es una parte, un contraste. También estamos viendo el desapego en este caso, el budismo, como vimos al inicio, se centra en las ilusiones, en la aceptación del mundo cambiante. ¿Qué quiere decir? Que un día puedo tener posesiones como en el otro no puedo tenerlas. El budismo se centra, pues sí, voy a pasar por esos procesos. Y lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 4, ¿no? He aprendido a vivir a pasar hambre como a tener saciedad, he aprendido a tenerlo todo como a no tener nada. Es otro contraste también. Y lo vemos en el ejemplo de Job, por ejemplo, también. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces eso es parte de los contrastes que existen entre el budismo y el cristianismo. Y a veces mucha gente se puede perder en esa parte. Y se confunden, porque una de las cosas, pues, del hinduismo que es fuerte y te lo sacan a relucir, es, oye, ¿no ves que ahí en la Biblia dice que todo lo que siembras, eso vas a cosechar? O sea, un producto del karma, ¿sabes? Entonces, también ellos pueden encontrar varios contrastes y similitudes con cosas bíblicas, pero que son mal interpretadas en todo este sentido. Quisiera leerlos esta parte donde dice que hay otras creencias comunes del budismo que incluyen esto también. Entonces, las tres joyas, también conocido como los tres refugios, Buda, Dharma y Sangha. Estas se referían a seguir a Buda, al iluminado, aceptar el Dharma, o sea, las enseñanzas del Buda, y vivir en armonía con Sangha, la comunidad budista. En otras palabras, uno encuentra refugio en el Buda, sus enseñanzas y la comunidad budista. Los cinco preceptos implican reglas de práctica ética, como abstenerse de dañar a todos los seres vivos, el lenguaje falso y la mala conducta sexual. Los 10 preceptos, estos incluyen los 5 preceptos y las aspiraciones a abstenerse de ciertas actividades, como no aceptar oro y plata, tomar comidas inoportunas, bailar, formas de adorno personal y ocupar asientos altos o asientos de honor. Así que es bastante interesante todo esto. Hay escuelas y prácticas. Lo que quiero nada más sacar a relucir aquí es que eh, el Dharma son las enseñanzas del Buda y, y esto pues tiene que subsistir por toda la vida. Dice que Buda siguió practicando su Dharma por el resto de su vida, muriendo finalmente a los 80 años. Explicó a sus discípulos que tras su muerte no deberían tener ningún líder y que no querían ver ser venerados de ningún modo. Pidió que se enterraran sus restos en una estepa colocada
en un cruce de caminos. Eso no sucedió así, y sus restos fueron depositados en 8 o 10 estepas en diferentes regionales con acontecimientos importantes de su vida. También eligieron a un líder porque querían continuar su trabajo y como cualquier ser humano llevaron a cabo concilios y debates y desarrollaron pues una serie de normas y regulaciones. Y existen ahora en el budismo pues escuelas budistas, pero no podemos resaltar las siguientes. Yo voy a resaltar 3 escuelas. Una es la Theravada, la Mahayana y la tibetana. La primera se denomina el pequeño vehículo. Es considerado por los Theravada como un término despectivo. Propone la práctica de la creencia según las enseñanzas originales de Buda. Sus miembros siguen las enseñanzas en la lengua Pali y se concentran en llegar a ser un santo. Esta escuela se caracteriza por su enfoque en la iluminación individual. La escuela Mahayana, que incluye el budismo Zen, sigue las enseñanzas en sánscrito y sus adeptos se esfuerzan en llegar a ser un Mahashava, esencia de iluminación, alguien que, como Buda, ha conseguido la plena conciencia, pero renuncia a la paz del nirvana para ayudar a los demás a a salir de su ignorancia. El budismo mahayana es la forma más popular practicada hoy en día, que también se presenta como fiel seguidora de las enseñanzas del Buda. Me parece muy interesante, ¿no? En la que una escuela, su propósito es llegar a la iluminación o en nirvana, la otra es como que voy en el camino, pero no quiero llegar ahí porque quiero ayudar a los demás. Y ahí se queda. Y está el budismo tibetano, reciente del concepto del compromiso con la disciplina budista y cambia el estilo de vida para emprender una ruta budista por el camino óctuple. Esta escuela defiende la creencia ilustrada por la frase Taipan Si, tú eres eso, ya que se es un Pohashita y solamente hay que ser consciente de serlo. No hay, por tanto, que renunciar a apegos dañinos al principio de esa ruta, sino más bien seguir el camino, de forma que esos apegos serán cada vez menos atractivos. Igual que las demás escuelas, el Vajrayana se califica a sí mismo como la más fiel a la visión original del Buda. Bien interesante, ¿verdad? Todas estas escuelas. En definición, pues, podemos mencionar el lema mayor precursor de esta escuela. El hombre sacrifica su salud para obtener ganancias. Luego sacrifica su dinero para recuperar la salud. Y después está tan ansioso acerca del futuro que no goza del presente. El resultado de no vivir ni el presente o el futuro, vive como si nunca fuera a morir y luego muere nunca habiendo vivido. Es una frase del famoso Dalai Lama. Geográficamente, la escuela de Theravada es el hinduismo del sur, la región nacional de Siam, Ceilán, Laos, Camboya y Birmania o Burma. El Mahayana es el budismo del norte, que es China, Corea, Japón, el Tíbet y Nepal. En los Estados Unidos, las 2 escuelas mahayanas típicas son el budismo Zen y el budismo Nichiren.
El budismo continuó pues una escuela filosófica de pensamiento minoritaria en la India hasta el reinado del que habíamos visto antes de este rey que hizo popular a los budistas. Así que quiero que veamos un poco acerca del Buda gordo y del Buda flaco. A mí me llama la atención que yo he visitado muchas casas en Latinoamérica y en la sala tienen a un Buda porque es que lo tienen. El Buda gordo es considerado un símbolo de buena suerte, felicidad y prosperidad en muchas culturas. Se cree que tener una figura de Buda gordo en el hogar o en el lugar de trabajo atrae energías positivas y trae fortuna. Además, se cree que el Buda gordo es un recordatorio de la importancia de la alegría y la gratitud de la vida. El Buda gordo se encuentra en diferentes culturas y, y tradiciones, cada una con su propia interpretación y simbolismo. Por ejemplo, en la cultura china, el Buda gordo es conocido como el Buda de la felicidad y se le asocia con la buena fortuna y la prosperidad. En la cultura japonesa, el Buda gordo es llamado Hotei y se le considera un símbolo de alegría y satisfacción. La diferencia principal entre un Buda gordo y un Buda flaco radica en su apariencia física. Mientras que el Buda gordo tiene una apariencia redonda y rechonchona, el Buda flaco tiene una apariencia más delgada y atlética. Ambas representaciones tienen significados y simbolismos diferentes en la cultura budista. Bueno, ¿qué te está pareciendo todo esto? Espero que te vaya interesando y que espero que no te vayas a convertir en budista, ¿verdad? Bueno, vayamos allá. Yo quiero hacer un poco de resumen de esto, del budismo, y nada más hacer hincapié en esto. El budismo es una religión que no tiene Dios, no tiene alma ni inmortalidad personal, no tiene salvador ni salvación eterna, no tiene mortalidad absoluta porque la iluminación de Buda era monista. Lógicamente, más allá del bien y del mal, la ética es autodeterminada. No hay adoración en verdad. No hay oración que pueda, no hay oración que pueda ser respondida. No hay vida eterna en el cielo. No hay conciencia social. No hay verdad objetiva, sino solo experiencia subjetiva. No hay prueba de lo que las enseñanzas budistas sean verdaderas, como estas cuatro verdades nobles y el óctuple sendero de la ley. No hay prueba de que el nirvana sea una realidad. Por lo contrario, la revelación bíblica, el sentido común y la lógica nos dicen que la filosofía budista comprende una mezcla de verdades limitadas, medias verdades y errores o mentiras. Y es lo que es. El budismo es una religión con premisas falsas como el ateísmo o el politeísmo, y posiblemente en algunas sectas el panteísmo o el penteísmo o el parenteísmo, aunque estos solo tienen problemas lógicos debido a la doctrina de la no permanencia. El sufrimiento, no el pecado, como problema central del hombre. La Biblia nos dice que el problema central del hombre es el pecado. El sufrimiento es un resultado, es un síntoma del problema que es el pecado. ¿Verdad? Las conclusiones de vida de Buda no fueron muy atractivas. El budismo es una religión
con resultados falsos como confiar en estados alterados de conciencia como confiables que conducen a una supuesta experiencia del nirvana. El budismo es una filosofía y práctica que aíslan a una persona de la verdad del evangelio. Produce una actitud pesimista y o egoísta en la vida, porque solo te importas tú, tu iluminación. Es un fatalismo karmático y una devaluación de las opciones morales. Irónicamente, el camino budista en sí mismo asegura el fracaso de la meta deseada, iluminación del sufrimiento, porque al rechazar a Dios y la fe personal en Cristo para el perdón de los pecados, el budista asegura la entrada a un lugar de castigo eterno de sus pecados, mucho peor de lo que se concibe en sus infiernos budistas en el Mahayana. El budismo es una filosofía religiosa que destruye la imagen de Dios en el hombre, carcome la moralidad, destruye en última instancia la personalidad individual y conduce lógicamente al nihilismo. Simplemente no es una buena filosofía. Tal y como se afirma a menudo, las ideas tienen consecuencias. Una mala filosofía no puede ser algo bueno, no puede producir buenos frutos, sino malos frutos. Y eso es algo moralmente malo y malvado. Hacer el mal es malo, aunque aparentemente el Buda no podía ver la consecuencia lógica de sus ideas. Al final, el budismo solo nos ofrece una filosofía vacía y su supuesto Buda iluminado que nunca llegamos a conocer en la inexistencia del nirvana. Porque si el nirvana existiese, es un lugar donde el que no existe. Compárese esto con lo que el Dios bíblico nos ofrece en la vida eterna, con Él en el cielo, para siempre. Totalmente opuesto. Cualquiera que pueda examinar abierta y honestamente al Jesús de los Evangelios y luego elegir libremente al Buda, es bienvenido a ello. Aunque debo decir, con toda tristeza, realmente es una diferencia entre la noche y el día, la oscuridad y la luz, porque no se trata de encontrarte que tú no sirves para nada, tu yo no existe, sino que se trata de encontrar a Jesucristo, que puede hacer de ti un hijo de Dios, parte de la familia celestial. Así pues, la filosofía y las prácticas budistas tienen implicaciones bastante lógicas y se pueden ver abiertamente en la crisis de las culturas budistas. Solo fijaos en estos países, en Camboya, en Bután, en Myanmar, Laos, Mongolia, Vietnam. Son culturas y países atroces, bajo unas condiciones humanas de dictadores, de opresiones, de hambruras. ¿Qué hay de bueno en estos lugares? Solamente los paisajes que tienen, unas montañas hermosas. Por lo contrario, las culturas o países que adoptan el cristianismo bíblico son bendecidos de innumerable manera, como lo demuestra la civilización occidental, arrastrando lógicamente las muchas influencias positivas de la creencia cristiana. Las personas que verdaderamente se convierten en cristianos nacidos de nuevo ven sus vidas cambiadas positivamente para siempre a través de Jesús y sus enseñanzas, que siempre son buenas e intachables y conducen a la bendición y al bienestar. Y como dijo Buda, deberías hacer tal cosa, deberías hacer tal cosa. Y realmente en Cristo hemos encontrado un gran tesoro, porque Él es Dios mismo, dándonos a nosotros vida. En lugar de quitarla,
Él nos da vida a nosotros. Nos hace ver la importancia de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y nos da salvación. Es decir, la salvación tiene que ver en que un día nosotros vamos a obtener cuerpos glorificados, un alma totalmente transformada, y vamos a vivir en comunidad, conjuntamente, en un lugar conocido, el cielo, con Dios por siempre y para siempre. Bueno, aquí les voy a dejar como un cuadro de comparación y contrastes entre el cristianismo y el budismo. El budismo busca liberación del sufrimiento. El cristianismo encuentra liberación de la condenación del pecado en Cristo Jesús. El budismo me da un mundo real, no existe el mundo. El cristianismo me dice que el mundo es real, materia creada para el bien de los hombres. Así vas a encontrar muchas cosas interesantes, diferentes entre el budismo y el cristianismo, que son muy, muy importantes. Ahí te queda para tu estudio. Y terminamos con un mensaje para los budistas. A lo mejor crees que Dios es el revelante, que Buda es un ser espiritualmente iluminado. Pero la realidad es que Dios existe. Él es el creador de todo. Él nos hizo con el propósito que tengamos una relación con Él. Dios se ha manifestado en la persona de Jesucristo, quien es Dios encarnado y vino para pagar por todos los hábitos pecaminosos de la humanidad. Y en Él, y en última instancia, quitar el poder de la muerte. Así pues, Él cargó en la cruz todo el sufrimiento, pecado, imaginable de todo el mundo que se había perdido y por causa del pecado. Además, en Cristo se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Jesucristo es el todo y en todo. Él sostiene todas las cosas. Dios desea que las conozcas personalmente. Jesús dijo, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo Él es el camino de salvación. Solo Él es la verdad, porque solo Él es Dios encarnado. Solo Él ofrece vida eterna y un cielo de amor, alegría, placeres, mucho más allá de nuestros sueños en una eternidad de maravillas que nunca termina. Y este es el camino para tener vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste a la tierra. Solo una cosa nos impide todo lo que siempre hemos deseado, nosotros mismos y nuestra falta de voluntad, para inclinarnos ante Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados y recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Y que así sea. Hermanos, tenemos un mensaje maravilloso en las Escrituras. Si lo podemos escudriñar y escarbar y poderlo presentar con amor, porque la verdad es que todas las prácticas de estas religiones orientales son atractivas. Hoy día estamos siendo bombardeados por el yoga. Todos los gimnasios en el mundo occidental te ofrecen clases de yoga. Y la gente va porque hacen sentir bien. ¡Ah, qué hermoso! Qué relajados se sintieron mis músculos. Y cuando me hicieron que concentrara mi mente en un objeto específico, ¡oh, qué tranquilidad recibí! ¡Ay, mira el maestro! ¿Cómo despliega tanta paz, tanta tranquilidad? ¡Wow! Y la gente se mete, se engancha y se engancha. Hermanos, las artimañas del enemigo son muchas y él ha hecho
destrozos con todas las culturas orientales y los mantiene ciegos, aislados del verdadero evangelio. Si te das cuenta, el budismo destroza totalmente lo que es el evangelio, lo que es la Biblia. Lo destroza, todas las creencias. Gracias a Dios, una de las iglesias más grandes del mundo es la iglesia cristiana subterránea de China. Qué glorioso va a ver a esos chinos que conocen de Jesús en el cielo. Yo creo que de alguna manera, si nosotros tenemos oportunidad de compartir el evangelio con el mundo oriental, hagámoslo, pero tengamos cuidado de no caer en las trampas del enemigo, que son atractivas, pero que son falsas. Se alejan de lo que Dios quiere para ti. Dios desea para ti una persona de oración, una persona que escudriñe las escrituras, una persona que busque de Él, dejando que Él sea en ti y tú ya no seas. Pero a la misma vez llegas a ser porque Él es en ti. Bueno, preguntas, comentarios. ¿Qué les ha parecido? ¿Interesante o qué? Quiero que me compartan algún comentario, alguna cosa. ¿No has entendido nada? ¿Has entendido todo? ¿De qué va la cosa? Bueno, muy interesante la comparación, ¿no? Sí, Pedro, bien interesante. Sí, y totalmente opuesto, pues, ¿no? A la realidad cristiana. Sí, Que, opuesto. claro, ¿cómo puede haber tanta, ¿no? Tanta filosofía, si se puede decir así, Ujú. que está alejada de la realidad espiritual Del Evangelio, sí. del Evangelio, ¿no? Verdaderamente que sí. Tanta ceguera, ¿no, Sí, Pedro? pues, Tanta ceguera. ¿dónde ha trabajado el enemigo, no? Mira, ahí- ah, mira, ahí es donde trabaja el enemigo fuertemente. Una Sí, de pues, sus estrategias es la religión. Y mira la los realidad. millones y millones. Si unes, pues, los dos, los millones de hindúes con los millones de budistas totalmente viviendo en oscuridad. Sí, pues, lamentable. Y entrar Y ahí es difícil, ¿no? es difícil, claro, porque va en contra, tienes Hay para que poder, romper, pero sí, gracias a Dios, ya te digo, la iglesia china es una de las más grandes eh, iglesias que hay en el mundo. La iglesia china subterránea, que subterráneo, ¿no? tiene que compartir su fe en secreto. Pero qué Sí, pues, hermoso es conocer gente de esos lugares que, que conocen a Jesús. A mí me encanta leer biografías y hay muchas biografías muy lindas sí, eh, ¿no? de misioneros, tanto ingleses como norteamericanos, que han ido a estos lugares y han penetrado con el Evangelio de Jesucristo. Bien impactante. Y también escuché un audio que me enviaron de un pastor que había estado ahí en China Ujú. y que se quedó asombrado, realmente de que te asombra, porque dice que cuando estaban en la cárcel o antes de ir a la cárcel por ser cristianos, ¿no? Por defender su doctrina, Sí, tenían que, ellos se memorizaban, es más, conocían toda la Biblia, la tenían en la cabeza, en el corazón también, pues, ¿no? exacto. Sí. Con versículo tras versículo. Qué bárbaros. Y eso es lo que hace la persecución, ¿sabes? Porque Sí, sí, pues, ese mismo ejemplo que te he dicho de China fue muy cierto en todos los países de la antigua Unión Soviética. también, ¿no? Se memorizaban las escrituras, amigo. Era la única manera de perseverar las escrituras,
porque no podían imprimirlas, no las podían repartir Biblias. Sí, Hay muchos hermanos que desde Europa se encargaban de meter Biblias escondidas a la India, digo, a la China y a la Unión Soviética, pero ellos se la memorizaban. Y bueno, pues a qué veces la persecución y la opresión pues permite esas cosas, ¿no? Tenemos que sí, darle gracias a Dios que vivimos en esta parte del occidente del globo terráqueo, donde se nos permite pues tener la hay libertad de sí, expresión religiosa, y a veces pues no queremos ni memorizar un versículo a la semana. sí, pues, verdaderamente, ¿no? Ay, Sí, que cuesta mucho, ay, que me da pereza, ay, wow, digo yo, qué barbaridad, ¿no? Lo que nos perdemos de ser enriquecidos de la palabra. ¿Alguien más, hermano, que tuviera algún comentario? Hermano, Amén. hay dos preguntas en el chat. Ay, perdón, hermana Mirna, adelante y No, ahorita no, leemos las preguntas del chat. entra. Yo ahorita le pregunto. Entra. Ok, mire, Ronnie García pregunta, ¿entonces el yoga no es correcto practicarlo para el cristianismo? Y Yolanda pregunta, buenos días, hermanos, ¿y esos ejercicios de YouTube para relajar es pecado? Me Hermano, imagino que se viene a la misma pregunta, ¿no? Sí, casi Porque viene si la hay misma muchos pregunta. ejercicios de Mira, relajación. Ujú. ¿qué te puedo decir? El estiramiento de músculos no necesitas del yoga ni nada más. Lo puedes hacer, pues, el estiramiento de músculos es buenísimo para los músculos, ¿eh? Es recomendable para todo deportista, estrechar los músculos. Lo que no está bien es la introducción a la meditación, porque el yoga lleva consigo, y ese es simplemente un paso inicial. Mucha gente dice, así es inofensivo, pero yo te doy una clase de yoga y te digo que mientras tú te estiras de alguna manera los músculos, que es otra cosa, te digo que tienes que poner tu mente, que te imagines una luz, que te centres en esa luz y que dejes a pues, un lado las cosas que te rodean. Ay, amiga, es como entrar a estudiar inglés, capítulo 1. Es tan inocente, pero ahí caes. ¿Por qué? Porque al sí, hacer ese ejercicio, tú descubres relajicidad, descubres tranquilidad, te sientes bien con tus músculos. Entonces, allí, paso a paso a paso, caes en el peligro. sí, amén. Si lo haces, yo no lo recomendaría. Que si es pecado o no es pecado, pues queda a tu propio entendimiento de las escrituras, ¿no? Sí, Eh, yo creo que es participar de las cosas infrauditas del enemigo. Y son enseñanzas, pues ya te digo, hoy día en todos los gimnasios dan clases de yoga y en YouTube, bueno, no tienes que salir de casa, ¿no? No, bueno, yo no lo haría, hermanos, de verdad. Después de conocer lo que es esa filosofía y lo que es el cristianismo, me, me lleva por una ruta que, que es peligrosa. sí, sí, Es pues tiene como, razón. es como decirte, mira, me voy a ir por la carretera allá en Bolivia, la carretera de la muerte que le llaman, ¿no? No, no me va a pasar nada. Y coges una, un Lamborghini y quieres ir por todas esas curvas, no conociendo el camino. No, te vas a estrellar tarde o temprano. Y así son las cosas. Muy bien, hermanos. ¿Qué más? Una La pregunta hermanita más. Mirna ahora sí que abra su micrófono, hermanita Mirna, y enseguida el hermano Samuel levantó la mano. ok, Ok. hermano. Pues yo le quería dar un testimonio de esto. Yo antes de ser cristiana, hace muchos años, tendría yo como 18 años, y Uh, ya me muchos metí, años, ¿no? sí, ya llovió, entré a Ya, los, ya.
hay tantos. Ay, yo- Este, ah, me metí en esto y de verdad yo no les diría, hermanos, a todos, no, no, no es bueno, no es sano. Yo me sentaba, pero es algo cómico que les voy a platicar porque te ponen en flor de loto y las manos sí, las debes dar y ponerlas en los pies y con tus dedos, tus manos debes de oprimir el dedo, el dedo el del medio y hacer flor de loto se llama y sí, te sí, haces sí. un punto y en ese punto debes haz de cuenta que te pierdes y se abre un panorama blanco y empiezas a entrar como en una dimensión, es una cosa muy tremenda, pero fíjense cómo Dios ya me tenía escogida desde ahí, yo creo desde el vientre de mi madre, ¿verdad? Pero ahí ya, porque Sí, yo entraba en un sueño profundo, pero me quedaba yo, y una vez escuché, me decían, que decía el maestro, el que estaba ahí dándonos el yoga, que miren a la hermana Camila, se queda privada, está bien, ella está pero muy metida, así debemos, y te ponen a hacer un ruido que haces, claro, y, sí. y yo no estaba haciendo eso, yo me quedaba bien dormida, pero dormí, y decía que estaba yo bien concentrada, no es cierto, hermano, Dios de verdad me dormí, Te porque yo dormías con el ya te habían hecho au, au. exactamente, y en flor de loto yo aguantaba, pero era de que me quedaba dormida. Y yo digo, gracias a Sí. Dios por eso, pero realmente yo les digo, no, hermano, no es sano, no es de verdad nada, porque entra Sabes una que, acción según muy lo que estaba leyendo también que todas esas posturas corporales, como tanto la la flor de concentración la concentración de la mente, son posturas que sí. abren el camino para espíritus malos Ujú, entren, entren o influencien tu vida. exacto, eso que se queda uno en mente en blanco. Sí, Ahí es yo creo que está uno dando pie a que bueno, toda la legión aquella que está ahí, pero esperando a ver a qué hora nos descuidamos, se pasan, de verdad, porque sí, yo veía cada locura y de verdad sí. tiene, luego nos paraban de cabeza y debe uno de permanecer yo Tú estaba te parabas chamaca, de cabeza también. Sí, decía, claro, imagínate. yo esto lo hacía, decía yo, como decían, cuando estás de cabeza te va a crecer el pelo, decía yo, pues yo me pongo de cabeza, me va a crecer el cabello, pero no le ponía yo la atención de vida porque yo decía, Ah, yo pagaba, pero mis papás me decían, no, es que es algo padre, pero cuando conocimos a Dios de verdad, yo les digo a es cada algo. uno de los que dices, es malo, no es malo, no nos metamos en camisa de once varas, Dios es Dios, es el único, de verdad, Dios verdadero, no hay Sí, señores, no hay como no eso. hay más, hermano, les Y digo a todas esas todos, cosas, lo sí, mejor que no, uno puede hacer es estar sí, alejado. amén, No te eso metas donde no te llaman. exactamente, hermano, gracias. Ya. Bueno, gracias, Mirna. Buena compartimiento. Sí, Más cosas. adelante, hermano Samuel, que había levantado su mano. Y La me parece que Samuel. buena, después el hermano Ricardo, no sé si estaba levantando la mano, pero primero el hermano Samuel. creo que por ahí lo mencionaba la hermana Mirna y lo mencionaba usted, o sea, más allá de pecado o no pecado, es peligroso espiritualmente hablando. Este, Exactamente. las posturas que menciona ahí la hermana, por ejemplo, tienen una razón de ser. Se llama, igual como yo le decía, yo estuve metido en esta parte del budismo, entonces tiene una razón de ser en el sentido de liberar el espíritu y la mente. Entonces, al hacer eso, entramos en contacto con la energía espiritual. Para la mayoría de la gente es relajación y estiramiento muscular y no pasa, quizás, entre comillas, no pasa de ahí, pero Ujú. hay gente normalmente se le llama que es sensible espiritualmente, que tiene ese don de parte de Dios de reaccionar a la energía espiritual de una o de otra manera. Entonces, ahí es donde está el verdadero peligro, donde cualquier energía espiritual puede entrar a mi ser. Y igual, la postura de la flor de loto tiene sus implicaciones que vienen del hinduismo que vimos la semana pasada y lo que vimos sobre los siete chakras, por ejemplo, Ujú. que busca la gran iluminación. Yo Sí. practiqué eso. Si quieren, los puedo liberar sus chakras, ¿no? Pero, pero espiritualmente es una energía muy fuerte y como dice la hermana Mirna,
Mejor es no tentar a la suerte vamos a ver por curiosidad, ¿no? Y dice un dicho por ahí, la curiosidad mató al gato, ¿no? Entonces, Sí, es mejor enfocarnos en la palabra de Dios, con lo que ya conocemos, y no meternos en este mundo, sobre todo si no conocemos las implicaciones espirituales que puede tener. sí, nos metemos en lugares donde no deberíamos de meternos. Yo siempre he tenido en toda mi vida cristiana, siempre le pido a Dios mantenerme alejado de todo ese tipo de cosas y ya está. Una vez me invitaban a recibir energías, estaba allá en el Perú, eh, llegué temprano allá a Machu Picchu y había un grupo, todos eran de la nueva era y me hice amigo de ellos y me pidieron que fuera con ellos allá a un lado de las ruinas donde habían encontrado un campo donde según ellos recibían energías, ¿no? Y todos se pusieron en forma así de loto a meditar, concentrándose hacia una piedra, que era la piedra del puma. Y de allí, al poner su mente en el centro de esa piedra, venían todas las energías que necesitaban para todo un año. ¡Wow! Y yo les digo, mira, yo me quedo aquí, pero no voy a participar de eso para nada. Y lo hicieron y yo digo, qué cosa, ¿no? ¿Cómo creen eso? Y están bien metidos en esas cosas. Bueno, alguien más, alguien más. Ricardo, Hermano, tío, Al dígame. hermano Ricardo, sí, sí. es, fíjense hermanos y hermanas que en eso es que debemos de estar pendientes en nuestra vida, pues, porque el mundo está ofreciendo un montón de cosas bien fáciles. Para ser felices hay que hacer un montón de cosas que el mundo le presenta a uno. Este tipo de clases, enseñanzas que estamos aprendiendo es la que nos está abriendo la mente, nos está abriendo los ojos, los oídos para no caer en esas prácticas. Hay un hermano que dice que antes de orar hay que relajar el cuerpo, se pone una musiquita aquí y entonces no caer en eso, pues me acuerdo cuando estaba en la orquesta sinfónica, llegaba uno de mis compañeros en la sección de vientos madera, en el fagot, me tocaba fagot, el primer fagot, y era asistente del director. Entonces dijo una vez que para que sintiéramos mejor la música deberíamos de entrar en contacto con no sé qué y un montón de cosas. Entonces, y puso a todos los músicos, nos convenció de que empezaran a hacer cuestión de relajamiento. Pues para no ser larga la cuestión, ese ensayo para mí fue el mejor porque pegué una dormida, hermanos, buenísimo, porque me entró un sueño y no solo yo me había dormido, sino que un montón de músicos nos habíamos dormido, ¿eh? Y esta persona que quería meternos en eso del yoga, en eso de estas cuestiones que hacen todas las cuestiones, se sintió frustrado porque no lo logró. Pero el consejo, y que lo he tomado para mí, es que a mí no me motivan esas cosas. Lo que hago es hacerlo como la palabra lo va enseñando a uno, ¿verdad? Y no es necesario. Hoy el enemigo ocupa un montón de herramientas para endulzarlo a uno y conquistarlo. Y de repente se olvidó uno de lo que el Señor nos ha enseñado. Entonces, estas enseñanzas, hermano Roberto, nos ayudan a eso, pues, a abrir nuestra mente, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón, y que sea realmente nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, quien guíe nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestras acciones, ¿verdad? Eso quería Amén, compartir. Ricardo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué te parece, Vivian? Vamos cerrando. Si alguien tiene algún otro comentario, pregunta. Hermano, Sí, bueno, la verdad que esta clase ha sido de gran bendición para mí porque yo en YouTube cuando ejercicios de relajamiento, ¿verdad? Pero claro, a este día de hoy la Biblia es bien clara cuando dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, hermano, y que exactamente. a veces la gente lo hace por ignorancia, hermano, a la palabra. Y nosotros la Biblia dice que tenemos libre albedrío, ¿verdad? Y a veces nosotros tenemos la Biblia en casa y como no estudiamos, hermano,
No tenemos el conocimiento, nos metemos en lugares muy peligrosos. Y así como es el yoga, así el diablo abre puertas, hermano, que después es terrible, Sí, hermano. Sí, muy, muy difíciles. Dios siempre nos rescata, ¿no? Porque, digamos, me puede pensar en tantas hermanas, o así como la hermana Mirna o Samuel, pues han estado metidas, ¿no? Yo a veces lo que le pregunto, pero ¿cuánto tiempo estuviste ahí, no? Porque entre más tiempo la persona está, es más difícil de que salgan. Pero cuando yo conozco a alguien que ha salido después de muchos años, qué alegría que el poder de Jesús te libró amén, de esas oscuridades, ¿verdad? Solo el poder de Jesús puede hacerlo, ¿no? Porque el amén, enemigo, entre más tiempo está uno en esas prácticas, más te aprieta del pescuezo sin poderte dejar salir. Y una palabra también de, de ánimo en sus vidas, darle gracias a Dios por su liberación, pero a la misma vez mantenerse apegada y apretada a Jesús. Encontrar en Jesús todo para la vida diaria, de verdad. Examinarlo todo, retener lo bueno, ¿verdad? amén. Y lo que parece bonito muchas veces resulta ser malo. Very good. Dios Bueno, bendiga Well, su vida, hermano. vale, gracias. ¿Algún otro hermano? ¿Algún otro este, hermano? no sé si quiera, el hermano Héctor Durán levantó la mano y con este yo creo que concluimos. Sí, Hermano. hermanos, realmente, bueno, sobrada la clase en conocimiento, en todo, ¿verdad? Yo me pongo a analizar que, como decía la hermana, muchas veces no leemos la Biblia, no tenemos conocimiento, pero estas clases son clases extras de que la Biblia no nos enseña esto, porque esto es ya como que uno, este, como este ministerio, que nos aporta todas estas enseñanzas, y si nosotros no supiéramos estas cosas, no podríamos ir donde otros, a aclararles, a contarles, a darles testimonio de lo que todas estas religiones practican, hacen. Y imagínense que de verdad que es como algo, una bendición extra que Dios permite que recibamos, porque, como le digo, la Biblia es una fuente inagotable, pero fuera de ella, Dios nos trae gente, que ha estudiado todas estas cosas y otros temas más, para poder, ser más completos, con más conocimiento, ante la gente. Recuerdo aquella canción que de Enciende una luz, que decía, ¿cómo conocerán ellos si nadie les predica? ¿Cómo Mm, millones de millones, si nadie les predica? Ahora, nadie les predica la palabra. Ahora, este tipo de conocimiento, de enseñanzas, ¿quién se las va a decir si no las recibimos? De verdad que somos mm, bendecidos en recibir todo esto, para poder tener, más argumentos, cuando nos encontremos con ellos, porque de eso se trata esta clase, todo este tipo de gente que ha practicado estas cosas o las amén. practica, estamos, preparados para más, para poder, ayudarles a salir y que encuentren la verdad. Para seguir adelante, muy bien. Muchas gracias, hermano. Te agradezco. De mucho ánimo. Pues nada, hermano Ricardo, te invitas ya vamos a tener la oración final. Adelante. Vamos a orar, hermanos, pero nuevamente tenemos que darle gracias a Dios por esta linda oportunidad, ¿verdad? Que hemos tenido de seguir aprendiendo. Le voy a pedir que por favor cierren sus ojitos y que le dediquemos estos segundos al Señor Jesús con mucho amor, con mucha humildad.
Te damos gracias, Señor, por esta linda oportunidad que nos has dado de aprender más, Señor, cómo seguir caminando en el camino que has trazado para cada uno de nosotros. El estar preparado para no dejarnos influenciar por corrientes de este mundo que tratan de confundirnos, Señor, y desviarnos sobre el sendero que tú has trazado para cada uno de nosotros. Gracias infinitas por estas clases que recibimos a través de nuestros hermanos de 5E, en esta oportunidad, hermano Roberto, porque tenemos una herramienta más para no caer en las garras del enemigo, que siempre está pendiente, Señor, en los tropiezos que demos y querernos tener también ahí atrapados, Padre. Gracias infinita, mi Señor, porque rescataste hasta esos hermanos y hermanas que han contado con mucho amor, con mucha valentía, esa experiencia que tuvieron y lograron salir de ahí, Señor, porque eso nos ayuda a que recapacitemos, eso nos ayuda para que reflexionemos y no nos dejemos influenciar por el enemigo. Te amamos, Señor. Te amamos por todo esto, te bendecimos y te glorificamos. Y gracias nuevamente a ti, Señor, porque a través del hermano Roberto seguimos aprendiendo, Padre. Te suplicamos que nos cuides y nos protejas a todo este equipo, a todo este grupo que hemos estado en clase y que nos ayudes, Señor, a seguir siendo fieles, a seguirte a ti y que llenes nuestro corazón de mucho amor y nuestra mente de mucha sabiduría sana que venga de ti, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos y que podamos seguir caminando aferrados a ti y con mucha fortaleza espiritual, Señor. Todo lo hemos pedido en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Amén.